Ok, para estudiar el aparato genital de la mujer, primero vamos a dividirla en dos categorías, las cuales representan a los órganos internos y externos. Los órganos internos del aparato reproductor femenino, del aparato genital femenino, son el útero, la vagina, los ovarios y las trompas uterinas o trompas de falopio. Y los órganos externos son el monte de Venus, los labios mayores, los labios menores, el clítoris, el introito vaginal, la uretra y las glándulas anexas. Empezando por describir los órganos internos, tenemos que el ovario suelen ser dos, uno derecho y uno izquierdo. Son las glándulas genitales de la mujer, glándulas mixtas cuya secreción interna genera los óvulos y cuya secreción interna genera las hormonas ováricas, que intervienen en la producción de los caracteres sexuales secundarios de la mujer. Su ubicación es en las caras laterales de la excavación pélvica, por detrás del ligamento ancho, y descansan en una foseta peritoneal llamada foseta ovárica. En cuanto a forma y medios de fijación, tenemos que el ovario tiene una forma ovoide o ovoidea. Está aplanado ligeramente y posee como medios de fijación a 4 ligamentos: el ligamento lumbovárico, el ligamento útero-ovárico, el meso-ovárico y el ligamento tubo-ovárico. Entre sus funciones tenemos que son dos. La primera es secretar las hormonas femeninas denominadas estrógenos y progesterona. Y la otra es durante la edad reproductiva, cuando se inicia la vida reproductiva, libera el óvulo o un ovocito cada mes. En cuanto a vasos y nervios, tenemos que el ovario recibe sangre arterial de la arteria ovárica, que es rama de la aorta abdominal, que desciende por el ligamento lumbovárico. Al abordar al ovario por su polo superior, emite una rama tubaria para la trompa y otra para el ovario, que recorre el borde adherente hasta su polo inferior interno, donde se anastomosa con la uterina, dando múltiples ramas para el ovario. La irrigación arterial del ovario se hace por consiguiente por las ramas de la uterina y de la ovárica. Las venas salen del ovario y forman al nivel del hilio una red abundante que se anastomosa por una parte con las redes venosas del útero y por otra constituyen los troncos uterováricos. Los linfáticos toman su origen en las paredes de los folículos, por redes que se anastomosan y emiten conductos que atraviesan el tejido glandular para llegar al hilio. Los nervios proceden de los ganglios mesentéricos superiores y preaórticos, y de los troncos que van al riñón. De estos emanan ramitas que acompañan a los vasos uterováricos y abordan al ovario por su hilio, distribuyéndose por los vasos y en los folículos. Ahora, hablando sobre la trompa uterina o la trompa de falopio, pues tenemos que es un conducto que se extiende por la superficie exterior del ovario al ángulo lateral del útero, recorriendo el borde superior del ligamento ancho. Su función es transportar al óvulo hacia el útero y también es aquí donde se produce la fecundación. Tenemos que la trompa uterina mide de 10 a 12 centímetros de longitud y su diámetro al salir del útero, es de 2 a 4 milímetros, aumentando progresivamente para medir en su extremidad ovárica 8 milímetros. Sus medios de fijación, tenemos que por su extremidad interna se fija al útero, con el que se continúa, y su extremidad externa se fija al ovario por el ligamento tubo ovárico. El peritoneo la cubre por su cara anterior, posterior y superior, formando un meso que la fija al borde superior del ligamento ancho. Tenemos en cuanto a su constitución anatómica, que la trompa uterina está constituida por una capa externa serosa, una media muscular y una interna mucosa. En cuanto a su vascularización e inervación, tenemos que la trompa uterina recibe sangre arterial de la tubaria interna, la rama de la uterina y de la tubaria externa, también de la rama de la ovárica, las cuales se anastomosan
en el mesosalpinx, dando ramos ascendentes para la trompa y descendentes para el ovario. Las venas que nacen de redes capilares de la capa muscular emiten troncos que van a las uterováricas. Los linfáticos emanan de las redes de sus paredes y van al mesosalpinx. Los más externos se anastomosan con los del ovario y los más internos con los del útero, para ir con ellos a los ganglios lumbo-aórticos. Los nervios proceden de los nervios uterinos y de los ováricos. Acompañan a las arterias y con ellas penetran en las paredes de la trompa. Ahora, describiendo al útero, tenemos que el útero o matriz es un órgano hueco destinado a contener el huevo fecundado durante su evolución y a expulsarlo cuando ha alcanzado el desarrollo completo. Está situado en la parte media de la excavación pélvica, entre la vejiga y el recto, por arriba de la vagina y por debajo de las asas intestinales. Tiene forma como de un cono truncado y aplanado por la parte de atrás, de base superior y de vértice inferior. Presenta en la unión de su tercio inferior con sus dos tercios superiores un estrechamiento circular llamado istmo, que lo divide en una parte superior o cuerpo y una parte inferior o cuello. En cuanto a sus dimensiones, tenemos que mide 7 centímetros de longitud por 4 de ancho en su cuerpo y 2 en su cuello, con un espesor medio de 2,5 centímetros. Posee 3 caras, una serosa externa, otra muscular media y una muscular interna. En cuanto a los vasos y nervios del útero, tenemos que el útero recibe arterias de la uterina, ramada de la hipogástrica, la cual, al ascender por sus bordes, proporciona múltiples ramos a sus paredes. Al llegar al ángulo, emite la tubería interna, que se anastomosa con la tubería externa, rama terminal de la ovárica. La arteria uterina, al nivel de su callado, suministra ramos vesicouterinos y el ramo uretral inferior. Recibe también sangre arterial de la ovárica, rama de la aorta y de la arteria del ligamento redondo, que es rama de la epigástrica. Las venas se originan en las capas del útero, principalmente de la capa muscular, donde nacen de los senos uterinos. Son avalvulares, gruesas y numerosas. Se dirigen hacia los bordes, donde forman los plexos uterinos, de los cuales emanan abajo dos gruesas venas uterinas, satélites de la arteria, y arriba constituyen los plexos uterováricos o pampiniformes, de los cuales el izquierdo se vierten en la vena renal del mismo lado y del derecho en la vena cava inferior. En cuanto a la inervación del útero, tenemos que está inervado por ramos procedentes del plexo de Frankenhauser, en el cual se encuentra un ganglio grande situado a los lados del cuello uterino y uno o dos más pequeños situados a los lados del cuerpo uterino, que se hallan constituidos por neuronas multipolares entre las cuales discurren nervios mielínicos y amielínicos. Ahora, hablando propiamente sobre la vagina, tenemos que la vagina es un conducto musculomembranoso que se extiende del cuello uterino hasta la vulva. También es importante resaltar que posee una luz virtual y su situación está situada por delante del recto, por atrás de la vejiga y por abajo del cuello uterino. Posee una porción pélvica y la otra comprendida en el espesor del peritoneo, al que atraviesa de arriba abajo y detrás a adelante para abrirse al exterior. Su longitud es de 8 centímetros como promedio. Tiene en su cara anterior una longitud de 7 centímetros, mientras la posterior, que es la más larga, mide 9 centímetros. Sin embargo, puede dilatarse aumentando su longitud 3 o 4 centímetros más de lo normal. Su constitución anatómica está dada por una capa externa conjuntiva, una capa media muscular y una capa interna mucosa. Entre sus funciones tenemos que sirve de paso y salida natural del flujo menstrual durante la regla. A través de ella se elimina el moco cervical que se secreta en el cuello uterino antes y después de la ovulación. Constituye también el denominado canal de parto, por el que sale el feto al momento del parto y se elimina la placenta.
Tenemos también que en la vagina, a través del introito vaginal o el vestíbulo vaginal, es por donde ingresa el pene y a través de la cópula se deposita el esperma dentro de la vagina. También se ubica en su interior el denominado punto G, cuya estimulación genera placer durante el coito. En cuanto a su vascularización e inervación, tenemos que la vagina recibe sangre de la arteria vaginal, rama de la hipogástrica y también de la uterina, la cual emite el ramo cérvico-vaginal y de la hemorroidal media, que irriga su extremidad inferior. Las venas gruesas y numerosas forman en los bordes de la vagina un amplio plexo, de donde parten algunos troncos satélites de las arterias correspondientes. Los nervios emanan del ganglio hipogástrico, los destinados a la parte superior de la vagina, y del pudendo interno para la parte inferior. Ahora, hablando sobre los componentes que conforman al aparato genital femenino, en la segunda categoría, que quedamos que eran los exteriores, tenemos a la vulva, que la vulva está constituida por el conjunto de los órganos genitales externos de la mujer, que forman un saliente ovoideo de eje mayor anteroposterior. Se halla situada entre el peritoneo y la parte inferior de la pared del abdomen y transversalmente está comprendida entre los dos muslos. Presenta en su parte media una depresión en cuyo fondo se abren la uretra y la vagina, que recibe el nombre de vestíbulo, limitada lateralmente por las formaciones labiales. Los labios mayores se unen hacia adelante y se pierden en un saliente mediano o monte de Venus, en la parte superior. Los labios menores se unen también hacia adelante para envolver el clítoris, que con otras formaciones constituye el aparato eréctil de la vulva. En cuanto a los labios mayores, tenemos que son dos repliegues cutáneos, alargados en sentido anteroposterior y aplanados transversalmente, que poseen dos caras, dos bordes y dos extremidades. Los grandes labios se hallan constituidos por diversas capas, que de afuera hacia adentro son una capa cutánea de epidermis pigmentada, cubierta de vellosidades y rica en glándulas sudoríparas y sebáceas. El dartos labial, capa de fibras musculares lisas que cubren a la capa cutánea por su cara profunda. Las capas cutánea y muscular se reflejan en el borde libre del labio, resultando así dobles. Contienen en su interior la capa de tejido celular con grasa más o menos abundante, según las mujeres, y con fibras elásticas en mayor o menor abundancia. También tenemos que están irrigados por las pudendas externas, ramas de la femoral, y por la perineal superficial, rama de la pudenda interna. Sus venas superficiales acompañan a las arterias, mientras que las profundas van con las venas vulvares al plexo vaginal. Y sus nervios proceden del pudendo interno y de los abdominogenitales. Los labios menores o ninfas están constituidos por dentro de los labios mayores y son dos repliegues cutáneos que poseen, como los mayores, dos caras, dos bordes y dos extremidades. Los labios menores no siempre quedan ocultos por los labios mayores, pues a menudo los rebasan considerablemente, presentando en estos casos pigmentación idéntica a ellos. Están formados por una envoltura tegumentaria que presenta los caracteres de piel y de mucosa. Su epitelio presenta en efecto los caracteres del tegumento externo. Es rica en corpúsculos del tacto y en glándulas sebáceas, y contiene tejido conjuntivo rico en fibras elásticas. Los labios menores tienen una irrigación sanguínea idéntica a la de los labios mayores. Su circulación linfática es más abundante y se vierte en los ganglios inguinales superficiales. Su inervación procede de la misma fuente que la de los labios mayores, con la salvedad de que en los labios menores se encuentra una gran cantidad de corpúsculos de Meissner y de Krauss. El monte de Venus tenemos que es un saliente redondeado que se halla por delante de la sínfisis del pubis, con un espesor que varía de 2 a 8 centímetros según la constitución de la mujer. Es glabro en la niña y se cubre de vellosidades a partir de la pubertad. Está constituido por un revestimiento cutáneo que cubre tejido célulo-adiposo, donde se encuentran trabéculas elásticas que se fijan a la línea blanca y a la aponeurosis adyacentes. Se halla irrigado por las pudendas internas, ramas de la femoral. Sus venas desembocan en la femoral.
Sus linfáticos van a los ganglios superficiales de la ingle y los nervios proceden de las abdominogenitales. Hablando propiamente sobre las formaciones interlabiales, tenemos que si separamos a los labios mayores y los menores, se encuentra en el fondo del orificio de entrada de las vías genitales y por parte de él el vestíbulo, el meato urinario y el clítoris. El orificio vaginal en la mujer virgen está parcialmente cerrado por el himen. El vestíbulo es de coloración rosada y está limitada a los lados por los labios menores, hacia adelante por el clítoris y atrás por el meato urinario. Desprovisto de glándulas. Presenta una superficie plana o ligeramente cóncava en el sentido transversal. El meato urinario es un orificio situado en la línea media, en la parte posterior del vestíbulo y por arriba del tubérculo vaginal. El himen es un tabique perforado situado en los límites de los conductos vulvar y vaginal. Presenta una cara superior vuelta hacia el conducto vaginal, una cara inferior en relación a las formaciones labiales, un borde periférico o de inserción que se continúa con los tejidos blandos y adyacentes, y un borde central que limita la hendidura del himen y que presenta diversos tipos, semianular, anular, labiado o estrellado. Es importante mencionar que el himen no siempre suele estar presente en las mujeres y que no es un determinante a la hora de, de si una mujer ya comenzó su vida sexual activa o no. Pues este es bastante frágil y puede romperse por diversas causas. Las formaciones eréctiles de la vulva comprenden a los bulbos de la vagina y el clítoris. Los bulbos de la vagina están situados a los lados de la uretra y de la vagina. Son dos, derecho y izquierdo, y alcanzan una longitud de 3 a 4 centímetros con un espesor de 10 a 15 milímetros. Se pueden distinguir en ellos dos caras, dos bordes y dos extremidades. Ahora bien, el clítoris es un órgano eréctil, homólogo al pene del hombre, situado en la parte anterior de la vulva y formado por los cuerpos cavernosos y sus envolturas. Los cuerpos cavernosos se implantan en el borde inferior de las ramas isquiopúbicas. Alcanzan su tercio medio y se hallan recubiertos por el músculo isquio cavernoso. Después se dirigen hacia arriba y hacia adelante hasta el borde inferior de la sínfisis pubiana, donde se unen para formar el cuerpo del clítoris. Este continúa en la dirección de los cuerpos cavernosos en una corta extensión para doblarse bruscamente hacia abajo y atrás, constituyendo la rodilla del clítoris. Se adelgaza ligeramente hasta su extremidad, donde toma una forma cónica, de vértice redondeado, que es el glande del clítoris, el cual posee una conformación parecida al glande del pene. En el ángulo inferior que toma la rodilla del clítoris se encuentra una red venosa que se llama plexo intermediario de Cobalt. Las envolturas del clítoris están formadas por piel, continuación del tegumento vulvar o mejor de los labios pequeños. El clítoris, como el pene, presenta un ligamento suspensor formado por tractos fibroelásticos que descienden de la línea blanca, abarcan las caras laterales del clítoris y se insertan en la fascia clitoridiana. El clítoris recibe arterias de la pudenda interna, que suministra las arterias cavernosas y las dorsales del clítoris. Emite numerosas venas. Unas superiores forman la vena dorsal superior y la vena dorsal profunda, separadas por la fascia clitoridiana, y que van a desembocar la superficial, la vena femoral y la profunda al plexo de Santorini. Otras inferiores de menor calibre van a integrar el plexo intermediario de Cobalt. Los nervios proceden del pudendo interno, que emite los ramos dorsales del clítoris, los cuales terminan en el glande en corpúsculos de Pacini, los cúrpulos de Meissner y los corpúsculos de Krauss, así como las formaciones especiales que reciben el nombre de corpúsculos de la voluptuosidad. Tal cual, la función del clítoris pues, es proporcionar placer a la mujer durante una relación sexual. En cuanto a las glándulas anexas del aparato genital de la mujer, tenemos a las glándulas uretrales o periuretrales, que también son llamadas glándulas de Skene, que
Pues se localizan en la cúpula de la vagina, alrededor del borde ínfero-distal de la uretra, y generalmente pasan desapercibidas, ¿no? Excepto en casos de infección u obstrucción. Drenan en el borde externo de la uretra femenina y son las encargadas de la lubrificación de la uretra distal, que se han considerado el equivalente a la glándula prostática masculina, siendo las principales productoras de PSA en mujeres y las responsables de la eyaculación femenina. Son unas glándulas hormonodependientes, estando habitualmente hipertrofiadas en el embarazo y produciéndose una atrofia en el climaterio. Sobre las glándulas vulvovaginales o glándulas de Bartolín, tenemos que pues, están situadas una a cada lado en la parte posterolateral del orificio vulvovaginal, entre la aponeurosis perineal superficial y la aponeurosis perineal media. Y entre sus funciones, tenemos que pues, son las homólogas de las glándulas de Cooper en el hombre y que secretan una pequeña cantidad de líquido que ayuda a lubricar los labios vaginales durante la función sexual, ¿no? Tomando en cuenta la bibliografía de algunos autores, se nos menciona que las mamas también forman parte del aparato genital femenino. Así que haciendo referencia a esto, las mencionaremos de manera bastante rápida. Entre su constitución anatómica, pues se distingue en la mama, la glándula mamaria propiamente dicha, y su envoltura cutánea y su envoltura celuloadiposa. Anatómicamente, la glándula está formada por acinos secretores, conductos excretores y tejido conjuntivo intersticial, siendo en total una glándula tuboacinosa. Tenemos que son dos, una situada al lado de la otra paralelamente, que están situadas en el tórax frente al músculo pectoral mayor. Cada mama tiene entre 15 y 20 secciones denominadas lóbulos, que están distribuidos como los pétalos de una margarita. Cada lóbulo tiene muchos lobulillos más pequeños que terminan en lóbulos diminutos que producen leche. Los lóbulos, lobulillos y bulbos se unen mediante conductos finos denominados ductos. Estos ductos conducen al pezón en el centro de una área oscura de piel denominada areola. La grasa pues rellena los espacios entre lóbulos y los ductos. Tenemos también que las mamas no poseen músculos. Y cada mama también contiene vasos sanguíneos y vasos que transportan linfa. Los vasos linfáticos conducen a órganos pequeños con forma de frijol denominados nodos linfáticos, que son racimos que se encuentran debajo del brazo, en la clavícula, en el pecho y en muchas otras partes del cuerpo. Dicho esto, damos por concluido al aparato reproductor femenino. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.